Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que contar, y no querrás perderte ni una. En el vibrante corazón de una metrópolis estadounidense, donde las calles vibran al ritmo de bocinas, pasos apresurados y sueños amontonados, surgió un barrio llamado el Triángulo Dorado. Allí, entre dos relucientes torres de cristal y fachadas art déco restauradas, se encontraba la tienda Windsor e Hijos. Esta tienda, con sus letras doradas grabadas sobre mármol italiano negro intenso, no era solo una tienda de ropa, era un templo. Un santuario reservado para quienes tenían una cuenta bancaria que les permitía excesos sin consecuencias. El ambiente cambió desde el momento en que entraste. Reinaba un aroma suave, una sutil mezcla de cuero nuevo, madera fina y perfumes exclusivos que solo se encuentran en las zonas más exclusivas de Milán o Kioto. Las paredes estaban cubiertas de molduras refinadas, la tenue iluminación realzaba las telas como obras de arte, y cada espejo parecía pulido a mano para reflejar mejor no la realidad, sino una versión idealizada de quienes lo contemplaban. Los clientes, en su mayoría jóvenes, elegantes y adinerados, o al menos desesperados por aparentarlo, deambulaban por los pasillos como si estuvieran en una galería de arte. Rozaban las telas con los dedos, intercambiaban comentarios técnicos sobre la sastrería italiana y se tomaban discretas selfies en los probadores revestidos de cedro. Ese día, una brumosa tarde de noviembre, los escaparates reflejaban un cielo grisacero. Los transeúntes caminaban a paso ligero, abrigados con sus abrigos, con la mirada fija en sus teléfonos. Pero en medio de esta frenética prisa, un hombre caminaba despacio. Sus pasos eran mesurados, casi solemnes. George Carter. George era un hombre que podría haber parecido frágil a primera vista. Vestía con sencillez, pantalones de lana ligeramente holgados, una camisa de botones limpia pero descolorida y una chaqueta de pana marrón, ajustada hasta los codos. Sus zapatos, bien lustrados a pesar de su edad, indicaban que había aprendido a cuidar de las cosas, incluso cuando empezaban a desteñirse. Tenía la espalda recta, los hombros ligeramente caídos, pero su mirada, profunda, clara, llena de una extraña serenidad, delataba toda una vida de serena dignidad. Pasa por las puertas automáticas de Windsor e Hijos con la discreta seguridad de quien no tiene nada más que demostrar, pero todo que defender. Se detuvo unos segundos en el recibidor, dejando que su mirada vagara por los estantes, las vitrinas, los maniquíes paralizados en sus poses arrogantes. No intentaba impresionar. No estaba allí para que lo vieran. Había venido, simplemente, a buscar un abrigo. Un abrigo. Uno de verdad. Abrigado. Elegante. Algo que no solo lo protegiera del frío, sino que también fuera un símbolo de reconocimiento personal, casi un homenaje a todas las temporadas que había soportado en silencio y con mucho esfuerzo. Había estado ahorrando durante meses. Recién jubilado, vivía de su modesta pensión y de unas cuantas reparaciones en su barrio. Pero con este abrigo, había sido precavido. Menos cenas fuera. Nada de zapatos nuevos. Unas horas extra en el taller de su vecino. Este abrigo era para él. Y por una vez, no quería conformarse con lo mínimo. Lo vio casi de inmediato. Un abrigo italiano de lana, negro intenso, de corte impecable. Colgaba solo, como una pieza de museo. George se acercó. Extendió la mano con reverencia, y con las yemas de los dedos, rozó su textura. Suave, pesado, abundante. Cerró los ojos un instante, como para sentir mejor la tela. Pero apenas había empezado a sopesarlo cuando una mirada lo atravesó desde el otro lado de la sala. Claire Johnson. Elegante, vestida de gala, con su traje beige y sus brillantes tacones, no se había perdido la entrada del anciano. Lo había visto, observado, juzgado. Ya se preguntaba qué hacía allí. Y, sobre todo, cómo sacarlo sin armar jaleo. Se acercó con paso rápido pero controlado. Su sonrisa era cortés, pero su mirada no mostraba rastro de desprecio. «Disculpe, señor». «¿Puedo ayudarle?», preguntó, y su tono contenía una nota apenas velada de condescendencia. George levantó la cabeza. Se enderezó un poco. Había oído ese tono miles de veces. En bancos. En oficinas. En ascensores de edificios donde solía limpiar. Conocía esa voz que decía, «No perteneces aquí».
Solo quiero ver este abrigo, por favor. Claire miró la chaqueta de George, sus manos ligeramente ásperas, sus pantalones anchos. Se inclinó ligeramente y bajó la voz como para evitarle vergüenza. Oh, lo siento, señor, pero este abrigo es bastante caro. Tenemos otras opciones un poco más adecuadas para su presupuesto. La palabra adaptado fue como una bofetada en la cara. George sintió que se le encendían las mejillas, no de ira, sino de vergüenza. Tenía 72 años, había criado a 3 hijos, había trabajado 45 años sin que nadie le diera las gracias, había reparado techos ajenos, había escuchado las historias de quienes habían sido ignorados. Y ahora un desconocido, de apenas la mitad de su edad, lo enviaba de vuelta a un trabajo que ni siquiera había elegido. Él asintió. Ni una palabra. Dejó el abrigo con suavidad, casi con ternura, y retrocedió unos pasos. Al salir, se cruzó con otro vendedor, John Davis. Más joven, más arrogante. Echó un vistazo rápido a George, observó su aspecto y espetó. Lo siento, viejo, pero este tipo de tienda no es para ti. George se detuvo. Miró a John un instante, sin animosidad. Solo una mirada larga y profunda. Luego siguió caminando, en silencio. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol como una queja silenciosa. Cada eco era un recordatorio de que en este mundo, incluso la vejez, la experiencia y la integridad podían ignorarse. Pero en lo más profundo de él, se había plantado una semilla. No de venganza. No. Sino de verdad. Y pronto florecería, con toda la luz que no habían podido ver en él. A la mañana siguiente, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises de un cielo de noviembre, las puertas de Windsor e Hijos abrieron, como cada día, para recibir a los clientes más exigentes de la ciudad. Los empleados corrieron a la trastienda, donde la cafetera ya estaba lista, y rápidamente se vistieron en los modernos probadores, ajustando sus uniformes cuidadosamente seleccionados para causar una buena impresión. Estaban listos para afrontar otro día de servicio impecable para los clientes que desfilaban por los pasillos como reyes y reinas. Sin embargo, esta mañana, algo no era del todo normal. Las puertas de cristal de la tienda se abrieron para revelar una escena inesperada. Un hombre dio un paso al frente, vestido con un traje de 3 piezas gris carbón, perfectamente entallado. Su imponente figura contrastaba con la decoración pulcra, casi fría, de la tienda. Su cabello era gris plateado, bien peinado, y caminaba con paso decidido, flanqueado por 2 dependientas con trajes negros, cuyas miradas eran a la vez respetuosas y curiosas. El sonido de sus pasos sobre el suelo de mármol parecía más pesado de lo habitual, como si la naturaleza misma de esa presencia estuviera alterando el aire que los rodeaba. Un silencio denso invadió la tienda. Los empleados intercambiaron miradas furtivas, preguntándose quién era ese hombre, ese extraño en medio de su rutina diaria, ordenada y sin incidentes. Pero lo que sucedió a continuación solo agravó la extrañeza del momento. El hombre se detuvo frente a Claire, la vendedora del día anterior, quien se preparaba para recibir a un cliente de alto standing como todos los días. Pero esta vez, era ella quien parecía desconcertada. Hola, soy George Carter. La voz del hombre era tranquila, pero había una fuerza silenciosa en sus palabras. Extendió la mano hacia Claire, quien la miró con asombro un instante antes de tomarla mecánicamente. Acabo de comprar este cartel. Claire palideció al oír esto. Parpadeó, intentando comprender, con la mente dando vueltas. ¿George Carter, el hombre al que había humillado el día anterior? Imposible. Era solo un anciano, casi invisible entre la multitud de jóvenes compradores a la moda. No podía ser el quien acababa de comprar, Windsor e Hijos, esta institución de lujo. Se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su rostro, normalmente controlado e implacable, ahora delataba un pánico que no podía ocultar. Intentó encontrar las palabras, pero solo logró respirar nerviosamente. George no le dio tiempo a disculparse, ni siquiera a buscar una explicación. Continuó, con su voz suave pero firme resonando en el silencio de la tienda. Soy dueño de varias boutiques de lujo en todo el país, dijo, observando las miradas de los empleados que, uno a uno, se giraban lentamente en su dirección, pero es aquí, en mi ciudad, donde quiero marcar la diferencia. El respeto por las personas, independientemente de su apariencia, es lo que espero de todos aquí.
Ya no se juzgará a nadie por su apariencia ni por su estatus social. No es la ropa, sino la dignidad humana, lo que define el valor de una persona. Las palabras impactaron a los empleados como un trueno. Claire, quien siempre había creído que un servicio impecable y la exclusividad eran la clave para mantener el orden en la tienda, sintió de repente el vacío de sus prácticas. Se mordió el labio, intentando ocultar su creciente vergüenza. Todo su mundo, cuidadosamente construido sobre la superficialidad y el prestigio, acababa de hacerse añicos. Y peor aún, sabía que sus días en esa tienda estaban contados. George, sin levantar la voz, miró a cada empleado y luego se volvió lentamente hacia el grupo. Voy a contratar gente nueva aquí. Gente que crea en la inclusión, en la dignidad humana, sin juzgar por las apariencias. A quienes no crean en estos principios se les pedirá que se vayan. El silencio que siguió fue denso, flotando en el aire como una nube negra que anunciaba tormenta. El personal, habitualmente indiferente o complaciente con los clientes, ya no sabía cómo reaccionar. Claire, quien siempre había ejercido poder sobre los demás con su postura altiva, se dio cuenta de repente de que ya no controlaba su propio destino. Los días siguientes estuvieron marcados por una profunda conmoción. La implacable calma de George, que parecía inquebrantable, infundió un aire de cambio en el interior de la tienda. Empezó a supervisar cada detalle del negocio, desafiando las viejas costumbres. Los empleados arrogantes, aquellos que se deleitaban en menospreciar a los demás, fueron despedidos rápidamente. Sus sustitutos provenían de diversas partes de la ciudad, jóvenes entusiastas, a veces de orígenes modestos, pero llenos de ambición y respeto por los demás. George siempre creyó que todo cliente merecía un servicio genuino y respetuoso, sin importar su riqueza o vestimenta. Implementó capacitaciones sobre el arte de la atención al cliente, pero no solo eso, también enseñó a sus empleados la importancia de la empatía y la escucha. No se trataba solo de vender artículos de lujo, sino de comprender lo que cada cliente aportaba. Cada compra debía ser un momento de interacción humana, no una transacción. Los cambios fueron visibles rápidamente. El personal era más amable y accesible. Los clientes percibieron de inmediato este nuevo ambiente. En lugar de sentirse juzgados, se sintieron invitados a explorar y descubrir los artículos sin temor a ser excluidos. El lujo ya no se limitaba a las marcas y los precios fríos, sino a una cálida bienvenida y un servicio personalizado. Una semana después de su llegada, George invitó a Claire y John a su oficina, una habitación moderna pero discreta, decorada con gusto, bañada por una luz tenue que se filtraba a través de largas cortinas color arena. En una discreta pared, una fotografía en blanco y negro mostraba a un joven, George, muchos años antes, estrechando la mano de un reconocido sastre italiano. El mensaje era claro: George no era un hombre común y corriente, y sus orígenes hablaban por sí solos. Claire y John se sentaron incómodos. Ninguno se atrevió a sostener la mirada de George. Hubo un silencio casi solemne antes de que él hablara, con voz tranquila pero cortante. He observado tu comportamiento. Has humillado a personas como yo simplemente porque no encajaban en tu idea de lo que deberían ser. Porque sus zapatos estaban desgastados. Porque su piel no era del color adecuado. Porque no te inspiraban la imagen de riqueza que crees reconocer. Claire apretó las manos en su regazo. John, más tenso, intentó protestar. Señor Carter, solo intentamos mantener un cierto estándar que los clientes esperan. George levantó la mano, interrumpiéndolo tranquilamente. Stan, John, no es frialdad ni arrogancia. Es la capacidad de acoger con gracia. Es el arte de tratar a una persona con respeto, ya sea que venga a comprar un reloj de oro o simplemente a soñar mirándolo. Se hizo el silencio de nuevo. Claire miró al suelo, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Repasó cada instante de aquel día en que había humillado a George, creyéndolo un simple anciano sin importancia. De repente, se sintió insignificante. Te doy la oportunidad de cambiar, continuó George. Sigo creyendo en la posibilidad de redención. Pero no obligaré a nadie. Si no quieres formar parte de esta transformación, eres libre de irte. Los miró con ojos tranquilos pero penetrantes. Depende de ti decidir si quieres ser parte de este cambio. Pero aquí, de ahora en adelante, las personas serán juzgadas por su humanidad, no por su apariencia. Claire y John intercambiaron una mirada furtiva.
Por primera vez, se vieron sin máscaras. Ya no eran los vendedores seguros de sí mismos, protegidos por los códigos del lujo y la intimidad. Se enfrentaban a la verdad de sus actos, a su antiguo desprecio. Ellos aceptaron. En los días siguientes, su transformación fue difícil. Habían desarrollado malos hábitos profundamente arraigados. Tropezaron, se recuperaron, aprendieron a saludar con sinceridad, a escuchar sin juzgar, a reconocer la dignidad de los demás. Asistieron a la capacitación que George organizó, participaron en talleres sobre inclusión y escucharon testimonios. Poco a poco, su perspectiva cambió. La tienda Windsor e Hijos se convirtió en mucho más que una marca de lujo. Ahora era un espacio de belleza tanto interior como exterior. Clientes que antes jamás habrían cruzado el umbral se sintieron bienvenidos. George, presente a menudo en la tienda, era una figura benévola, disponible, discreta pero siempre atenta. Se convirtió en mentor de jóvenes reclutas, a menudo de orígenes modestos. Les hablaba de valentía, de nobleza y de orgullo sereno. A menudo decía, nunca dejen que nadie les haga creer que no merecen estar aquí. El verdadero lujo es no tener que demostrar su valía. Claire y John, antes fríos y seguros de su superioridad, cambiaron gradualmente. Comenzaron a entrenar a los más jóvenes, compartiendo sus propias experiencias como advertencia. Relataron su caída, su vergüenza, pero también su renacimiento. Ya no eran las figuras rígidas del pasado, sino testigos de una posible redención. Y George, el hombre antes ignorado, ahora respetado por todos, continuó su labor en la sombra. No había buscado venganza. Prefirió dar una lección de humanidad. Y fue esta humanidad la que transformó todo.